¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido a Panorama, como lo hacemos todas las semanas aquí en 24/7, Canal de Noticias. Vamos a estar charlando sobre dos temas que creemos que son los, a nuestro criterio, más importantes de estos últimos días. Uno está relacionado con la política internacional y la economía. El otro también tiene que ver con lo internacional, pero es otra faceta, es la literatura y la política. Aprovechamos como disparador el fallecimiento del más reciente de los premios Nobel latinoamericanos en literatura, como es el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, de su prolífica trayectoria como escritor, de su participación también en la esfera pública, en la esfera política, no en la literatura, sino también en la esfera política, su visualización, su visibilización, no solo en su país, Perú, sino en todo el mundo, digamos, en el continente latinoamericano, pero también a nivel internacional, en Europa, por ejemplo, sus posicionamientos políticos respecto de gestiones más o menos recientes en nuestro país y países vecinos, el caso de Argentina, el caso de Brasil, digamos, y cuál ha sido ese derrotero que ha tenido en el plano político. Pero también queremos hacerlo desde una mirada que no pierda de vista las cuestiones vinculadas a su producción literaria, riquísima, por cierto. Y el otro tema sobre el cual vamos a charlar ahora, en segundos nada más, está relacionado con la política arancelaria de los Estados Unidos y las implicancias para el mundo y para la Argentina. Pablo Benítez Jacob es economista, pero también se especializa en relaciones internacionales, y este contexto que tenemos por estas horas en el mundo y en la Argentina nos llevan a consultarlo cuál es la mirada que tiene. Así que, Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido a Panorama. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo digo. ¿Cómo ves este escenario? Esta semana es una semana corta, pero además es una semana atípica, en medio de una política arancelaria distinta a lo que venía haciendo Estados Unidos con las gestiones anteriores. Trump irrumpe, digamos, en las relaciones internacionales con otro esquema arancelario. La Argentina libera el cepo. ¿Qué estás viendo en el plano económico y de las relaciones internacionales, Pablo? Lo que uno puede visualizar es que la presidencia de Donald Trump es una presidencia que busca, en palabras de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, que recientemente, y en el día de ayer, para ser más preciso, el 14, visitó al presidente Javier Milei. Scott Bessent es una persona de consulta en términos geopolíticos y, según sus palabras, lo que buscan los Estados Unidos, basado en la defensa de lo que consideran su más irrestricto defensa de interés nacional, es cambiar el escenario de lo que se conoce como fundacionalmente un nuevo Bretton Woods, es decir, una nueva organización de comercio mundial donde tiene dos puntas: una punta fiscal, que es la necesidad imperiosa de los Estados Unidos de reducir su déficit fiscal de 6,7% del producto a 3,7%, es decir, en una gran cantidad, digamos, en un margen muy grande, pero en un lapso de 3 años. Y por el otro lado, en esta nueva irrupción de transformar una nueva OMC o un nuevo Bretton Woods, como llama Bessent, es transformar a Estados Unidos en una potencia manufacturera global, atrayendo a una gran cantidad de inversiones o presumiendo que, renegociando irrestrictamente, ya sean amigos o enemigos, entre comillas, en el escenario global, la cuestión arancelaria. Los Estados Unidos tienen una situación: tiene un dólar extremadamente poderoso, tiene intereses de su deuda muy altos, y China desde hace años es la potencia manufacturera global, con lo cual mantiene un intercambio deficitario en términos extremadamente holgados. De ahí que Trump, en este nuevo sacudón, pretende renegociar a favor de lo que él considera una necesidad imperiosa de los Estados Unidos de mejorar su competitividad y transformarse, perdón, no solo en la nueva potencia manufacturera global, sino una potencia manufacturera donde la revolución tecnológica y la inteligencia artificial sean manejadas, o por lo menos no hegemónicamente, porque ya no podemos hablar de este concepto en el mundo actual, pero sí preponderantemente por la nación del norte. Y en esto permitime hacer un último comentario Sí, para bajar hacia la dale. Argentina: es que la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica
en los últimos, desde la llegada del presidente Donald Trump, se ha caracterizado por empezar a manejar volúmenes muy altos de inversión ligada a lo que es la revolución tecnológica. Por ejemplo, Nvidia, que es la gran compañía que lidera esta revolución a la que estamos mencionando actualmente, ha decidido en los Estados Unidos hundir inversiones por más de 500.000 millones de dólares en los próximos 4 años, a su vez que la compañía taiwanesa de semiconductores, incluso Foxconn también, entre otras, se han acercado y han decidido instalar un clúster ligado a la más novedosa revolución tecnológica, que es un superclúster ligado sobre todo a las zonas ligadas al oil and gas en los Estados Unidos. Y este concepto nos marca muy de cerca a lo que tiene que ver con Vaca Muerta y lo que tiene que ver con la República Argentina, obviamente. Ya que la premisa en torno a este activo, a este commodity, oil and gas y las energías alternativas y la energía nuclear, entre otras, es la consigna mencionada en la asunción del presidente Trump, la cual se la conoce como Drill Baby Drill, es decir, perforar, obviamente, duplicar y triplicar la producción petrolífera de los Estados Unidos. Con lo cual, este nuevo escenario tiene un componente complejo para la Argentina en lo tarifario, pero lo podemos analizar en lo que es el arancelario, pero también una oportunidad interesante, ya que hay una promoción muy abierta para que el mundo aumente su potencial energético. Y ahí acá entra lo que tiene que ver Vaca Muerta, entre otros activos. Yo te diría que este escenario, que para muchos es novedoso, también genera incertidumbres, porque también depende el comportamiento de lo que ocurra en el plano económico a nivel internacional, no solamente de lo que disponga los Estados Unidos o la gestión de Trump o lo que pueda disponer Argentina, sino cómo reaccionen todos los actores involucrados en ese escenario. En ese aspecto, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Es promisoria decir o es de incertidumbre, de no saber o de no poder proyectar lo que puede llegar a ocurrir? Es un escenario que para las potencias, o por lo menos potencias medias, como es en el caso de la República Argentina, entre otras naciones, genera por un lado la incertidumbre, porque en esta transición o en esta encrucijada que plantea estratégicamente Trump, hay actores donde pueden recibir, por decirlo en algún término, incomodidades colaterales, como en el caso de la República Argentina, que es una nación económicamente muy volátil y generalmente propensa a sufrir en los casos de crisis internacionales. Aunque a diferencia de otras situaciones, me permito marcar que la solvencia fiscal o los pilares del modelo del presidente Milei, que hábilmente ha generado un vínculo estratégico muy cercano al presidente Trump, son activos que tal vez permitan sortear con menor dificultad un mundo con mucha incertidumbre, porque es cierto que las potencias medias generalmente, las cuales están obligadas a maximizar lo que ellos consideren su interés nacional, siempre muy dependiente de las reglas de juego que se suelen poner. Y en esto generalmente tienen un menor margen de maniobra, lo cual deben manejar inteligentemente. Pero por otro lado también, cuando uno observa la cuestión arancelaria, uno puede entender un guiño hacia Sudamérica y en caso un guiño a esta relación, ya que haber colocado dentro del digamos, de lo que ha sido, por ejemplo, lo que ha sucedido entre China y los Estados Unidos u otras naciones de Asia, aranceles en torno al 10%, pero con capacidad de renegociación, marca que la Argentina, en este caso, muy vinculada a la economía brasilera, que también se le ha colocado un 10% de arancel, tiene un piso más bajo para negociar lo que pretende Trump a partir de este momento con el resto de las potencias. Es decir, que si Argentina se maneja inteligentemente, como creo que lo está haciendo, puede sortear con menor dificultad un mundo que de por sí parece que se viene bastante más complejo, sobre todo para las potencias medias que son propensas, como te decía, a sufrir en una cantidad más holgada decisiones cuando se toman, por ejemplo, de países como Estados Unidos o las reacciones que puedan venir en el caso de China. Pablo, una de las cosas que se observa a partir de esta nueva política arancelaria de Trump es una mirada quizás más protectiva, más proteccionista de su propia economía. Entonces, ¿qué tan pertinente es esta forma de ver las cosas y qué tan contradictorio resulta en el vínculo con Milei, que lo que propugna es una libertad más amplia
en términos de vinculaciones económicas? Es cierto que la presidencia Trump está haciendo una especie de tótem en torno a lo que es la cuestión de los aranceles, es decir, un proteccionismo o un neoproteccionismo muy fuerte, incluso catalogando los aranceles como un elemento de liberación, que es muy contradictorio con la postura del presidente Javier Milei, que obviamente aboga por una libertad de comercio y una complementación económica con incluso lo que anclando al Mercosur, o por lo menos saliendo del Mercosur, en torno a esta cuestión de la libertad de comercio. A uno cuando observa tiene que tomar en cuenta los pesos y las medidas de los países. Estados Unidos representa el 25% del comercio mundial. Para que se entienda, de 100 dólares en el mundo, 25 son los Estados Unidos de Norteamérica. China representa un 16, Japón un 9 y la Unión Europea está en los términos de 24 dólares cada 100 dólares del comercio internacional. Es decir, que de por sí los Estados Unidos es una gran área interna de libertad de comercio, pero por otro lado, remarco la premura, o por lo menos la necesidad de Scott Bessent en sus exclamaciones de realizar este cambio en los próximos 3 años. Porque obviamente uno puede ver y ha observado en esta tira y afloje, para decirlo en términos más amigables, que incluso el presidente Trump ha entendido que en cuestiones de electrónica y demás insumos necesarios para mantener esa productividad, los aranceles altos mermarían aquel objetivo que está exclamando inicialmente. Ahora, las situaciones de Argentina, por decirlo de alguna forma, es cierto, la postura de Milei con la de Trump son totalmente contradictorias en este punto. Pero es importante mencionar que los países tienen, por decirlo de alguna forma, espalda para aguantar, o por lo menos los aranceles que en realidad son una medida de ineficiencia económica. En el caso de Argentina, por si a alguno por ahí se le ocurre pensar que podría adoptarse semejante medida, la Argentina ha sido uno de los países más proteccionistas a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, en la década del 50 y del 60 el arancel promedio argentino era del 120%, el de México 180% y el de Brasil en términos similares. Y cuando la Argentina decidió, eh, por decirlo de alguna forma, iniciar o andar la cuestión arancelaria hasta el extremo, por casi 40 años o un poco más, los estudios de la Organización Mundial de Comercio ligado a la Argentina determinaron que solo un 20% de las industrias que habían sido protegidas por aranceles tenían capacidad exportable, con lo cual intentar replicar eso en Argentina sería un fracaso total. Es cierto, marco al inicio de la pregunta, son elementos que son contradictorios entre Milei y Trump, es decir, Milei aboga por una libertad de comercio muy amplia, pero tiene que ver esto, y permitime remarcar, en lo que es lo que Estados Unidos considera un elemento de defensa, me animo a decir temporalmente, de su más irrestricto interés nacional, que también engloba en esto los aranceles, pero también tiene como elemento la nueva geopolítica del Ártico, es decir, tiene como elemento los posicionamientos nuevamente estratégicos sobre el canal de Panamá. Es decir, es un combo muy grande que a mi entender en la administración Trump le va a permitir o pretende que le permita renegociar totalmente las condiciones de comerciales globales, aquellas que se sostienen o perviven desde la fundación de la Organización Mundial de Comercio. Para vos entonces es un parate, barajar de nuevo y empezar a entregar las cartas nuevamente, es decir, esto tiene carácter temporario. Según las expresiones de Bessent y Trump, o por lo menos los papers que uno pueda acceder o las declaraciones públicas, en los próximos 3 años Estados Unidos debe reducir su déficit fiscal, que ya en términos de intereses les superan el gasto que tiene Estados Unidos en cuestiones de seguridad social, jubilaciones y demás. Y por el otro lado, esta negociación se engloba también en los próximos 3 años, donde China debería acceder a devaluar su moneda, un elemento que en el medio, en ese recorrido, va a generar externalidades totalmente negativas, claro que sí, pero, por ejemplo, esto hay que sumarle que inmediatamente cuando los Estados Unidos proclama la suba de aranceles sobre la Unión Europea y otros países, diferentes actores como la Unión Europea comenzaron a ofrecer eh, una suerte de libre comercio en una enorme cantidad de bienes, y por el otro lado Elon Musk, empresario súper cercano al presidente Trump, marcó la necesidad en un foro norteamericano y Unión Europea que deberían ir hacia un tratado de libre comercio total. Es decir, que uno aspira a que esto pase en los próximos 3 años solamente o menos, como pretende Trump.
pero bueno, son las cartas que están por lo menos en el inicio de las negociaciones. Debería ser temporal porque los grandes aranceles sostenidos en el tiempo han sido una de las grandes explicaciones, pero no la única, de los grandes parates en el comercio global, con las consecuencias trágicas que devienen por la utilización de este elemento disruptivo y negativo del comercio internacional. Entonces, en función de esto último que acabas de mencionar, ¿puede haber un parate en las relaciones comerciales para Argentina? ¿Esto puede generar qué impacto para la economía de nuestro país entonces? Uno pretende que la Argentina, de los 70.000 millones de dólares de exportación, 6.500 corresponden al mercado norteamericano y una buena cantidad de provincias argentinas tienen como primer mercado exportador a los Estados Unidos de Norteamérica. Tomo las palabras de Trump y no recuerdo, y disculpan por la Sí, misión en sí. la memoria, si fue uno de sus hijos que es un asesor de Trump, que aquellos países que negocien rápidamente, inicialmente y en forma rápida serán los más beneficiados, con respecto a aquellos que retaseen la negociación o entren en una cuestión de planteo verbal o de no acelerar la renegociación de aranceles que pretende Trump, que insisto en lo inicial, entiende que el mercado norteamericano es un mercado que no se puede eludir a la hora de prosperar comercialmente. Yo veo que la Argentina podría tener, dada esta relación privilegiada con los Estados Unidos de Norteamérica y dada el acercamiento inicial, una relación complementaria que sea de las primeras en relación a otros países del mundo. No tengo el catálogo de las negociaciones de otros países, sí entiendo lo que ha hecho Australia, que ha ofrecido arancel cero, Vietnam y demás, Ujú. pero podríamos decir que entraría en ese lote. Eh, y esto es súper importante porque la economía argentina sí o sí necesita como elemento de éxito eh, la solidez del sistema de la política interna, por decirlo de alguna forma, debe encontrar su ancla de solidez en el sistema comercial de la política global. Es decir, los países que han salido de la pobreza o de situaciones de ingreso per cápita baja no pueden eludir el factor inserción global y en este caso daría la impresión que la Argentina, si actúa rápidamente, y siguiendo las expresiones de los asesores de Trump, podría obtener una ventaja inicial en relación a otros países que por ahí están con una actitud interpretada de Estados Unidos como más mezquina. Ujú. La región, particularmente Patagonia Norte, ¿qué, qué escenarios posibles avisorás en función de estas novedades que se están dando en la política nuestra, en la política de los Estados Unidos, teniendo en cuenta exportaciones de algunos, qué sé yo, no sé, frutas frescas, energía, petróleo, no sé, vos mencionaste vaca muerta, no sé Ujú. qué otra, bueno, quizás turismo, no sé, pero ¿cuál es la incidencia, la que vamos a ver a la vuelta de la esquina, la que está más próxima, la que está más cerca, digamos, de nuestra propia realidad aquí en la Patagonia Norte, Pablo? Creo que con respecto a la potencialidad de la región, permitimos agregar un elemento interesante que está sucediendo en el paraguas de esta cuarta globalización o revolución inteligente que se está dando, que tiene que ver con el potencial de las regiones, que en términos generales, y si uno observa lo que es el comportamiento de la Patagonia Norte con el potencial de Vaca Muerta y la potencialidad del gas natural licuado, así como otras regiones del mundo, es que tienen capacidad de crecer y vincularse internacionalmente por encima de la media, muchas veces del país de donde pertenecen. El mercado de gas natural licuado, que sería un elemento de estrella que permitiría a la región de la Patagonia Norte, la cual involucra Río Negro, sur de Mendoza, y permitime decir alguna parte de Chubut en cuanto a la logística del gas natural licuado de la salida por el puerto de San Antonio, son extremadamente favorables en un mundo donde las naciones como la India y entre otras están demandando, dado su enorme crecimiento, este insumo en el proceso de descarbonización que están llevando a cabo desde hace tiempo. Incluso dentro de este paraguas arancelario que aparece negativo, también hay que ver, por ejemplo, la actitud de Trump, que marca y uno puede observar hacia dónde va el mercado global. Por ejemplo, Trump se ha reunido con el presidente Modi de la India y el primer ministro japonés, donde se pretende a través de Alaska construir oleoductos para abastecer a estas naciones muy demandantes de insumos energéticos. Y uno puede ver las negociaciones de Marín, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, orientadas a abrir mercados tanto a Europa como al sudeste asiático, como a la República de la India,
Porque el mundo, a pesar de todo esto, está en un proceso de transición que puede tener sus altos y bajos, pero por el momento, cuando uno ve el largo plazo, es ininterrumpido. Ujú. Por otro lado, también la internacionalización de la región norte de la Patagonia también tiene un elemento muy interesante en el mercado de Chile, que Argentina, y esto me permite hacer no futurología, sino una aspiración, tienen en frutas, tienen miel, tienen en un montón de activos, un montón de commodities, mirando el espejo de Chile, un potencial enorme para que si la Argentina finalmente consolida una macro sólida, pueda lograr una inserción global a mercados a través del libre comercio, tal vez una de las deudas más pendientes de la historia económica argentina. Ujú. La cercanía entre Milei y Trump, ¿qué coletazos puede traer aparejado de otras latitudes, de otros países? Por ejemplo, digo porque es muy fuerte la relación de nuestra economía con China. La existencia de los swap lo demuestra, ¿no? ¿Puede haber en algún momento de este futuro inmediato o más inmediato alguna necesidad de tomar posición en un sentido o en otro, digo, un alineamiento por aquí o por allá que pueda tener incidencia en el escenario económico? Yo creo que por el momento esa situación que siempre está dentro de los papers de análisis internacional de posibilidades o hipótesis es muy baja. Estamos en una relación de conflicto-cooperación, no puede ser de otra forma entre Estados Unidos y China, con lo cual es netamente comercial y de quién lidera la revolución inteligente. Por el lado de Argentina, permíteme decir que la relación con China, por el momento, los negocios de Argentina con China son negocios, por decirlo de alguna forma, con lo cual, de empantanarse el conflicto global, ahí sí podríamos hablar, en términos bélicos, podríamos hablar de una situación totalmente con elementos nuevos para analizar. Claro. Pero por el momento las relaciones internacionales y las grandes potencias respetan lo que son sus esferas de influencia. E históricamente la Argentina, y esto es descriptivo, no es algo que uno pueda estar de acuerdo, digo, pretenda decir que estar de acuerdo o no, las potencias generalmente dirimen sus asuntos o marcan esferas de influencia donde se respetan, y la Argentina históricamente por cuestiones de historia, por cuestiones de vínculos, pertenece a lo que se conoce como la zona occidental del mundo, cuya hegemonía irrestricta e ininterrumpida la marcan los Estados Unidos. La irrupción de China es un elemento súper importante para la economía global, pero por el momento China no pretende, o por lo menos no lo hace en forma directa, y sería una confrontación directa, pretender que naciones, en este caso de Sudamérica, Latinoamérica o incluso desde México hasta el hemisferio sur, dejen de cuestiones de seguridad interna o de seguridad global, perdón, en pos de alinearse a China, lo cual sería un elemento de conflicto muy Claro, disruptivo. disruptivo. Lo vemos en el caso de Venezuela, lo vemos en el caso de Bolivia, a un costo muy alto para su desarrollo económico, cuando han decidido alinearse fuertemente a lo que es la seguridad militar con Rusia, Irán o otros países que generalmente son totalmente confrontativos con la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, con las consecuencias en su empobrecimiento. Es decir, que Argentina, por el momento, a mi entender, puede ser que haya alguna cuestión que suene conflictiva, pero por el momento no es un escenario que uno pueda ver. Pablo, como siempre, agradecido por la gentileza, por tus minutos, por este lugar en tu agenda para charlar estos temas tan actuales. Muchísimas gracias. Un gusto, Agustín, cuando esté la oportunidad disponible. Es un placer para mí charlar contigo y bueno, a través de las imágenes de televisión con los oyentes. Gracias. Pablo Benítez Jacob es economista y también se especializa en las relaciones internacionales. Con él hablamos respecto de este escenario que se plantea para la Argentina, para la región, para el mundo, a partir de la nueva política arancelaria que ha impulsado la gestión de Donald Trump en el país del norte, sus implicancias para el mundo, pero particularmente para nuestro país y, por si eso fuera poco, también para la región, para la Patagonia Norte, ¿no? La incidencia de este nuevo esquema de vinculaciones o de relaciones internacionales y la afectación a la economía próxima, la economía más cercana a cada uno de nosotros. Vamos a tener una pausa ahora. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar con un amigo de la casa acerca de literatura y de política a propósito de la muerte de Mario Vargas Llosa.